Óscar Martínez, de nuevo en el programa, hoy para hablar de diseño, de esos acontecimientos históricos en el mundo del diseño que venimos repasando esta temporada. Y hoy nos detenemos en un edificio que ya habíamos nombrado en alguna ocasión, pero al que hoy le dedicamos el tiempo completo, que es el pabellón de Alemania en la Exposición Universal de Barcelona de 1929, y que fue como una gran revolución, ¿no? Una edificación completamente moderna, presentada hace un siglo. Pues sí, vamos a dedicarnos a este pabellón mal llamado de Mies van der Rohe, porque aquí lo que vamos a intentar hoy también es reivindicar la figura de la coautora del pabellón, que fue Lili Reich, diseñadora, arquitecta, importantísima en la época, y que, pues por desgracia, el tiempo, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, la ocultó, la olvidó, y pues ahora, por suerte, poco a poco se va reivindicando. Nos tenemos que situar en Barcelona, 1929, Exposición Universal. Era la segunda que se hacía en Barcelona, la primera había sido la de 1888, si no recuerdo mal, que mucha gente le sonará, no por haber estado lógicamente, pero sí por haber leído quizá La ciudad de los prodigios, la novela famosísima de Eduardo Mendoza. Bueno, pues en el 29 se hace una nueva exposición universal y ahí pues acuden evidentemente pues las grandes potencias y grandes naciones, y Alemania, que está en plena República de Weimar, en ese periodo de entreguerras, un periodo muy convulso porque en el 29 pues el partido nazi ya está ganando elecciones regionales en muchos sitios, pero todavía el gobierno federal de Alemania no estaba en manos de los nazis, cosa que ocurriría en el 33, y entonces en el 29 el gobierno de la República de Weimar intenta lanzar un mensaje al mundo de una Alemania equilibrada, una Alemania moderna, una Alemania racional, una Alemania, pues como digo, alejada de ese pasado nacionalista que había dado pie a la Primera Guerra Mundial y pues muy alejada de lo que iba a ocurrir poquísimo tiempo después. Deciden encargárselo a la pareja profesional y en aquel momento sentimental que formaban Lili Reich y Mies van der Rohe. Los dos alemanes, los dos muy relacionados con la Bauhaus. Mies sería el último director de la Bauhaus y Lili Reich sería también profesora en la propia escuela en Dessau. Y bueno, pues le encargan un edificio que hoy en día es difícil hacerse un poco la idea de qué pudo suponer en aquel momento, pero realmente fue una cosa absolutamente increíble. Estamos hablando de 1929, en la exposición de Barcelona del 29 tenía un estilo muy historicista. Pues si alguien recuerda la Plaza de España en Barcelona, con unas torres que imitan los campaniles de Venecia, unos pabellones de estilo que imita estilos arquitectónicos del pasado, el actual Museo Nacional d'Art de Cataluña en Montjuïc, también pues, con unas cúpulas ahí neobarrocas, y lo más historicista, el Poble Espanyol, que es una especie de terra mítica o de portaventura de la arquitectura tradicional española, muy curioso, que todavía se puede visitar casi 100 años después, pero que no dejaba de ser un poco, ¿no?, como mirar a la arquitectura del pasado. Y de repente aparecen los alemanes y plantan allí una especie de ovni, de nave espacial, que es este pabellón. Este pabellón se adelantó, pues no sé, bueno, no se adelantó a su tiempo, había cosas así en el mundo, pero en muy pocos lugares, y para nada en Barcelona. El pabellón es muy sencillo, realmente el pabellón no tiene habitaciones, prácticamente no tiene estancias, de hecho mucha gente que lo visita incluso a día de hoy se sorprende de que eso sea tan famoso, porque no ven arquitectura prácticamente. Es un gran estanque, rodeado de piedra travertino, que es la misma piedra con la que estaba construido el Coliseo de Roma. Hay una pequeña caseta como de servicio y luego está un espacio cubierto, cerrado con muros y paredes de cristal, y que está resuelto con unos pilares metálicos muy sencillos, mecánicos, industriales, un techo plano y unos muros internos de piedras muy llamativas, de piedras muy lujosas. Mies van der Rohe y Lili Reich defendían el diseño muy geométrico, pero la utilización de materiales de lujo, ¿no? Entonces unas piedras que generan unos efectos tremendos, ¿no? Hay ahí pues mármoles verdes, hay pues ónices, unas piedras increíbles. Y poco más, y hay unos cuantos muebles, sobre todo el célebre sillón Barcelona, que es uno de los muebles más famosos del siglo XX, que realmente era una especie de sillón del trono, era un trono, porque todo ese edificio, su función única era recibir
al rey Alfonso XIII cuando inaugurara la exposición del 29 y entrara a aquel pabellón. Lo interesante del pabellón es que, bueno, evidentemente fue importantísimo en la época. Pocos años después estuvo considerado como uno de los 20-25 mejores edificios del mundo en aquel momento, en una exposición mítica en el MoMA de Nueva York, pero el pabellón se desmontó, porque el pabellón, la feria era normalmente para estas ferias, ¿no?, arquitectura efímera. Igual que la Torre Eiffel se pensó desmontar y luego al final se dejó, pero bueno, muchísimas edificaciones se han desmontado. Este se desmontó, el mármol se llevó por allí no quedó nada. Y quedó el recuerdo, ¿no? El recuerdo. Evidentemente luego la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Civil Española, la dictadura, y evidentemente pues durante la dictadura pues aquello era como un recuerdo, ¿no?, de un momento culminante de la historia de la arquitectura en Barcelona. ¿Qué ocurrió? Pues que al final de la dictadura ya hubo un grupo de arquitectos en Cataluña muy importantes y muy conocidos y famosos y modernos que empezaron a pensar en la posibilidad de reconstruir el pabellón. Se conservaba todo, se conservaban plantas, alzados, perfiles, no había ningún problema, ¿no? No se conservaban los materiales originales, pero se podía imitar casi al 90 y pico %. Y ya en democracia se decidió reconstruir el pabellón. Y lo que hoy se puede visitar es una reconstrucción exacta, no exactamente en el mismo sitio donde estaba, pero sí que una reconstrucción a escala 1:1 exacta de lo que fue, o casi exacta de lo que fue el pabellón. Y hoy en día, como digo, es una pieza, casi un objeto de culto y un lugar de peregrinaje para los amantes de la arquitectura contemporánea del siglo XX. E insisto, hay que incidir en que la autoría fue de los dos, de Lili Reich y de Mies van der Rohe. Años después, Mies van der Rohe se va a Estados Unidos, abandona Alemania, ella se queda en Europa dirigiendo el estudio, el despacho, o sea, el despacho de arquitectura lo llevan entre los dos, ella se queda aquí en Europa, él se va a Estados Unidos, ya nunca volverá hasta después de la guerra, ella viaja a Estados Unidos, no se queda, no hay constancia de por qué no se queda, porque eran pareja, se cree que quizá Mies van der Rohe ya tenía ahí otra relación, el caso es que aquella acaba volviendo aquí, se ve obligada a trabajar durante la guerra para el régimen nazi, obligada, ¿vale? Ella era arquitecta, entonces trabaja en un cuerpo de ingenieros para construir instalaciones bélicas y prácticamente al acabar la guerra ella fallece y su nombre cae en el olvido. Y todo el crédito se lo lleva Mies van der Rohe, ¿no? Aparte de una persona pues, ególatra, egocéntrica, y entonces él se lleva todo el mérito del mobiliario, del pabellón, etcétera, etcétera. Y hasta hace poco la figura de Lili Reich no está siendo reivindicada pues, como coautora de lo que fue una pieza mítica de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Bueno, y la influencia de aquel estilo arquitectónico ha sido enorme, hoy mismo sigue pareciendo moderno. Para comparar podría ser el Teatro Regio, que es de esa época, creo que inaugurado precisamente en 1929 y que es un edificio con todo el valor y el atractivo que tiene, pero un estilo completamente diferente. Si comparamos una cosa y otra, pues nos damos cuenta de lo adelantado que estaba para la época ese tipo de arquitectura. Efectivamente, o sea, el Teatro Regio es un historicismo valioso, pero un historicismo que desde el punto de vista de la arquitectura más contemporánea estaba absolutamente desfasado, pero podemos hablar del Teatro Chapí de Villena, el Pasaje Lodares de Albacete o la Fábrica de Harinas. Son edificios valiosos, pero de un historicismo que se usaba muchísimo porque era más del gusto del público que este edificio. Este edificio hay que pensar que cuando la gente vio ese edificio en Barcelona, si todavía hoy, 100 años después, la gente entra y dice ¿esto qué es? ¿No? Pues hay que imaginar la gente que entrara hace 100 años, realmente como si te abducen los extraterrestres y apareces dentro de una nave espacial. Entonces, bueno, creo que es uno de los hitos clarísimos del diseño del siglo pasado, cumplirá 100 años dentro de 7, esperemos verlo todos, ese centenario, y nada. Muy bien, pues será la propuesta dedicada al diseño de hoy. Muchísimas gracias, Óscar. Nada, a vosotros. Y bueno, nos encontramos en nuestra próxima cita. Muy bien, perfecto.